Un magnate acude a la sepultura de su hija y descubre a un hombre, apenas un trabajador de mantenimiento, sollozando frente a su lápida con una pequeña criatura a su lado. Pero, ¿qué ocurre cuando un padre adinerado, en el aniversario de la muerte de su hija, se da cuenta de que ella tuvo un hijo secreto y ese niño está parado justo delante de él? Si esta historia te está atrapando, dale like, suscríbete y activa las notificaciones, porque lo que viene a continuación te dejará pegado a la pantalla. La existencia de Eduardo Montalvo era como una fortaleza construida de vidrio y acero, sólida, lujosa y fría. Su ático estaba ubicado en el piso 57 de la torre, que llevaba su propio apellido, con vista a las luces resplandecientes de Manhattan. A sus 54 años, Eduardo encarnaba la definición estadounidense del éxito. Su cabello negro se había plateado en las sienes y sus ojos azules, alguna vez afilados como navajas, ahora cargaban pesadas sombras, el peso de noches sin dormir y remordimientos que jamás podrían borrarse. Su nombre estaba grabado en rascacielos, en portadas de Forbes. La prensa lo llamaba el rey inmobiliario del noreste. Pero en ese apartamento lujoso, lo único que el corazón de Eduardo podía escuchar era el eco vacío de su propia vida. Valentina María Montalvo. Ella murió hace 10 años en una lluviosa noche de octubre. El automóvil perdió el control y se hundió directamente en el río Hudson. Valentina tenía apenas 24 años. Eduardo recordaba cada detalle de aquella noche. Había estado en Tokio en una reunión por una adquisición de $200 millones. El teléfono sonó a las 2 de la madrugada. La voz temblorosa de su asistente llegó a través de la línea. El vuelo de regreso duró 14 horas. Para cuando llegó al hospital, ya era demasiado tarde. Una habitación fría, una sábana blanca cubriendo un pequeño cuerpo. Eduardo apartó la sábana con manos temblorosas. El rostro de Valentina lucía tranquilo, como si estuviera dormida, pero su piel estaba helada al tacto. Mi hija. Su voz se quebró. Lo siento tanto por todo, pero las disculpas hechas demasiado tarde son solo fantasmas. Cuando Valentina murió, una parte del alma de Eduardo se fue con ella. Durante los 24 cortos años de su vida, Eduardo había sido el tipo de padre que siempre estaba ausente. No porque no amara a su hija. Sí, la amaba, profundamente, a su manera. Pero ese amor siempre quedaba eclipsado por el trabajo, por las reuniones, por los negocios que seguía convenciéndose de que era imposible omitir. Todavía recordaba el 6º cumpleaños de Valentina. Ella le había rogado que se quedara en casa para su fiesta con amigos, pero ese día un cliente voló desde Dubái. Eduardo eligió la reunión. Cuando regresó a casa a las 11 de la noche, Valentina se había quedado dormida en el sofá, todavía usando su vestido rosa de princesa. El pastel de cumpleaños permanecía intacto sobre la mesa, sus 6 velas apagadas hacía mucho tiempo. Su esposa, Alejandra, lo miró con ojos fríos. Ella te esperó hasta las 9. Luego lloró durante 2 horas. Eduardo se arrodilló junto a su hija dormida, acariciando suavemente su cabello sedoso. Te lo compensaré, cariño. Lo prometo. Pero nunca cumplió esa promesa. Siempre había otro negocio, otro vuelo, otra razón para estar fuera. Para cuando Valentina cumplió 12 años, Alejandra solicitó el divorcio. No puedo vivir con un hombre casado con su trabajo, dijo. Después de eso, Valentina veía a su padre cada vez menos. A los 18, apenas le hablaba. Eduardo tenía otro hijo, Felipe, 6 años mayor que Valentina. Si su relación con Valentina se había enfriado, entonces su relación con Felipe estaba casi destrozada. Felipe una vez intentó seguir los pasos de su padre. Estudió negocios, trabajó en empresas Montalvo durante 3 años, pero no pudo soportarlo más. Todo lo que te importa es el beneficio, Felipe había gritado durante su discusión final hace 4 años.
No te importa la gente, no te importo yo. Ni siquiera estuviste allí cuando Valentina más te necesitaba. Tú no entiendes la presión de dirigir un imperio, Eduardo replicó con voz ronca de ira y dolor. No, tú no entiendes, dijo Felipe con lágrimas en los ojos. Cambiaste a tu familia por rascacielos, ¿y qué tienes ahora? 2 hijos que te odian. Las palabras cortaron directo a su corazón. Felipe se marchó ese día. Desde entonces, solo algunos correos electrónicos cortos en días festivos, sin llamadas, sin cenas familiares, solo silencio. Cada año, el 14 de octubre, el día en que Valentina murió, Eduardo seguía un ritual privado. Cancelaba todas las reuniones, apagaba su teléfono y conducía 2 horas hasta el cementerio Bosque Verde en Brooklyn. El cementerio, antiguo, silencioso, extendido bajo robles, parecía más un parque que un lugar de entierro. La tumba de Valentina estaba en una pequeña colina bajo un roble centenario. Eduardo lo eligió porque Valentina amaba los árboles cuando era niña. Solía trepar al árbol alto de su patio y sentarse allí a leer durante horas. Su lápida era simple, hecha de granito gris, grabada con Valentina María Montalvo. 1989, 2013, hija amada. Ella pintó el mundo con sus sueños. Eduardo rechazó cualquier monumento grandioso. Valentina odiaba la extravagancia. Amaba la simplicidad y la sinceridad, las mismas cualidades que Eduardo había olvidado mientras ella estaba viva. Este era el 10º año, un hito redondo, más pesado que todos los anteriores. Esa mañana, Eduardo se despertó antes del amanecer. Desde las 3 de la madrugada, yació mirando el techo mientras los recuerdos de Valentina flotaban por su mente como carretes de películas antiguas. Valentina a los 3 años, riendo en sus brazos. Valentina a los 10, mostrándole orgullosa su pintura. Y Valentina a los 18, mirándolo con ojos tristes. A las 6, Eduardo se puso un traje negro simple. El viejo que Valentina una vez dijo que le gustaba porque te ves más como un papá normal cuando lo usas. Llevaba una sola rosa roja, su favorita. Eduardo no tenía idea de que la visita de hoy reescribiría el resto de su vida, porque al otro lado de la colina, bajo ese roble centenario, estaba parado un hombre, un conserje con manos callosas, visitando silenciosamente la tumba de Valentina. Junto a él, una niña pequeña colocaba cuidadosamente piedrecitas sobre la lápida. ¿Quiénes eran? ¿Y por qué lloraban en la tumba de su hija? A veces los secretos más grandes no están escondidos en documentos. Descansan silenciosamente entre 2 tumbas. Esa mañana, Eduardo no dejó que el conductor tomara el volante. Quería estar solo. El Mercedes clase S negro salió silenciosamente del garaje subterráneo de la Torre Montalvo, rodando por la avenida junto al río Este, donde el agua reflejaba la primera luz del amanecer. La ciudad estaba despertando. Corredores se movían por la ribera. Pequeñas cafeterías levantaban sus persianas. El olor a pan tostado flotaba en la brisa. La vida continuaba, aunque dentro de Eduardo el tiempo parecía congelarse cada vez que pensaba en Valentina. Mientras el auto cruzaba el puente de Brooklyn, el sol se alzaba detrás del horizonte de Manhattan, pintando el cielo en vibrantes franjas de naranja y rosa. A Valentina le habían encantado las mañanas como esta. Una vez dijo: «Cada amanecer es una pintura que el universo hace a mano, papá, y no hay 2 iguales». El recuerdo apretó algo en su pecho. Eduardo condujo lentamente por las antiguas calles de Brooklyn. Filas de casas de piedra rojiza, cafés artísticos, tiendas vintage que emitían un encanto nostálgico. 10 años habían pasado y el vecindario había cambiado en muchos aspectos, pero el cementerio Bosque Verde permanecía igual, silencioso, antiguo, aparentemente intocado por el tiempo. Cuando estacionó y salió del auto, Eduardo sintió que su corazón se aceleraba en un ritmo desconocido e inquietante. 10 años. Sin embargo, el dolor permanecía tan crudo como había sido en aquella mañana fatal.
Algunas heridas, tal vez, nunca sanan. Algunas pérdidas, el tiempo solo puede rodearlas, nunca atravesarlas realmente. Sosteniendo la rosa roja, caminó por el sendero de piedra que conducía a la colina donde descansaba Valentina. Un viento suave sopló, haciendo temblar las hojas del viejo roble. Entonces, en la quietud del lugar, Eduardo escuchó un sonido. Al principio pensó que lo había imaginado, un truco de la memoria. Pero no, era inconfundiblemente llanto. Sollozos reales y quebrados desgarrando el silencio como un rasgón irregular. Eduardo aceleró el paso, el corazón palpitando, y cuando rodeó un grupo de arces rojos, la escena ante él lo hizo detenerse. Frente a la tumba de Valentina, un hombre estaba arrodillado, sus hombros temblando, su rostro enterrado en sus manos mientras lloraba. El tipo de llanto que sonaba como si viniera de la parte más profunda del alma de alguien. Junto a él, una niña de unos 9 años estaba sentada en el suelo, organizando cuidadosamente pequeñas piedras en una pequeña pirámide. Su chaqueta morada estaba gastada, su cabello castaño rizado, atado en 2 coletas, y sus zapatillas parecían ligeramente grandes, heredadas de otra persona. Eduardo se congeló. Este era el lugar más sagrado que tenía, un santuario privado destinado solo para él y Valentina. ¿Quiénes eran estas personas? ¿Y por qué estaban aquí, justo frente a la tumba de su hija? El hombre aún no se había dado cuenta de que alguien estaba detrás de él. Seguía llorando, ese tipo de sollozos ahogados y contenidos que cargaban el peso de 10 años de arrepentimiento. Pero la pequeña niña levantó la cabeza. Sus ojos se encontraron con los de Eduardo, y en ese instante el tiempo se detuvo. Esos ojos. Eduardo los reconoció inmediatamente. Eran idénticos a los de Valentina, azul profundo con pequeñas motas doradas alrededor del iris y una ligera curva hacia arriba en las esquinas exteriores, justo como cuando ella sonreía. Su corazón pareció detenerse. Miró fijamente a la niña, una ola de confusión y miedo atravesándolo. «Disculpe», dijo Eduardo tratando de mantener su voz firme. «Esta es la tumba de mi hija. ¿Quiénes son ustedes?» El hombre se sobresaltó y se dio la vuelta. Sus ojos estaban rojos. Parecía tener unos 30 años, con cabello castaño desordenado y rostro pálido. «Oh, Dios, lo siento. Mi nombre es Tomás Ruiz y esta es Lucía. ¿Por qué están aquí? ¿Por qué está llorando en la tumba de mi hija?» Tomás miró hacia abajo, hacia la tumba, luego de nuevo hacia arriba. «Vine a visitar a mi hermana Clara. Su tumba está allá, pero también visito a Valentina porque ella significó mucho para alguien a quien amé profundamente y porque…» vaciló, mirando a Lucía. «¿Por qué? ¿Por qué qué?», preguntó Eduardo, su corazón latiendo más rápido. Tomás respiró hondo. «Porque Lucía es la hija de Valentina». Las palabras golpearon como un puñetazo en el estómago. Eduardo tambaleó, agarrándose del roble para mantener el equilibrio. La rosa se deslizó de su mano sobre el manto de hojas caídas, un rojo profundo contra los oros y marrones del otoño. «¿Qué?». Su voz cayó a un susurro. «¿Qué? ¿Qué acabas de decir?» «Lucía es la hija de Valentina», repitió Tomás, más firme esta vez pero aún lleno de emoción. «Y de Sebastián Díaz, mi mejor amigo». Eduardo miró a la niña. Lucía le devolvió la mirada, esos ojos azules profundos y claros, los ojos de Valentina. Ella no entendía el peso de lo que acababa de decirse. «Señor», dijo Lucía suavemente, su voz como una campanita diminuta. «Está triste. Mi papá dice que la gente viene aquí cuando está triste». La garganta de Eduardo se cerró dolorosamente. Se arrodilló para estar al nivel de la niña. De cerca, vio aún más. La nariz ligeramente respingona, el pequeño ceño fruncido de concentración, el suave rizo en las puntas de su cabello. Todo era Valentina. «Hola», dijo con voz temblorosa. «Tú eres Lucía, ¿verdad?». Ella asintió. «Sí, tengo 9 años».
Estoy construyendo piedras bonitas para mami. Señaló la pequeña pirámide de guijarros que había equilibrado con tanto cuidado. ¿Tu madre?, repitió Eduardo, su garganta cerrándose. Tomás dio un paso adelante y puso una mano en el hombro de su hija. Lucía, cariño, ve por allá y encuentra algunas piedras más, ¿de acuerdo? Señaló un camino más alejado. Papá necesita hablar con este señor un minuto. Lucía miró entre ellos, luego asintió. Está bien, pero tienes que ayudarme a construirla después. Lo prometo, mi amor. La niña se alejó saltando, sus dos zapatillas grandes golpeando contra el camino de piedra. Eduardo la vio irse, su corazón tronando como un tambor. Cuando Lucía estuvo lo suficientemente lejos, Eduardo se volvió hacia Tomás. Explique, dijo tratando de mantener la calma, aunque su voz aún temblaba. Todo, ahora mismo. Tomás se sentó en el pasto, apoyándose contra una lápida cercana. Sus ojos todavía estaban hinchados. Sebastián Díaz era mi mejor amigo desde la secundaria, comenzó. Conoció a Valentina en una clase de arte en el centro comunitario de Brooklyn hace unos 11 años. Eduardo se quedó quieto, tratando de juntar las piezas. Valentina tomaba clases de arte. Él no lo sabía. Nunca había preguntado qué le gustaba, qué hacía. Se enamoraron, continuó Tomás, rápido y profundamente. Sebastián me dijo que Valentina era la mujer con la que quería estar para siempre. Planearon un futuro, una casita en el norte del estado, un par de niños, un perro, una vida simple. Su voz flaqueó. Tuvo que tragar con fuerza. Eduardo sintió que sus propias piernas se debilitaban y lentamente se dejó caer sobre el suelo frío, sin importarle el traje caro. ¿Por qué no lo supe?, preguntó débilmente. ¿Por qué Valentina no me lo dijo? Tomás lo miró, y en sus ojos había una mezcla de simpatía y reproche. Porque tenía miedo de que usted no lo aprobara. Sebastián no era rico, era carpintero, vivía en Bed-Stuy. Valentina dijo que su padre siempre tuvo grandes planes para ella. Usted quería que se casara con alguien de su mundo, alguien que pudiera expandir el imperio Montalvo. No, protestó Eduardo. Pero incluso él escuchó el vacío en su voz. Había tenido expectativas, había intentado moldear su camino sin preguntarle qué quería ella. Y había una razón más, dijo Tomás en voz baja. Ella dijo que usted nunca estaba allí. Intentó comunicarse muchas veces, pero usted siempre estaba ocupado. Reuniones, negocios, viajes de negocios, eventualmente dejó de intentarlo. Cada palabra era otra piedra arrojada a su pecho, y él no tenía defensa. Había estado ausente, se había enterrado en el trabajo, se había perdido toda la vida de su hija. Cuénteme sobre ellos, dijo Eduardo con voz quebrada, sobre Sebastián y Valentina. Necesito saber. Tomás miró hacia Lucía, quien estaba recogiendo piedras a la distancia. Una sonrisa triste tocó sus labios. Eran hermosos juntos, dijo. Sebastián hacía reír a Valentina, el tipo de risa que viene de lo profundo del pecho. Pasaban horas en su taller de carpintería, Sebastián tallando y lijando, Valentina dibujando, música suave sonando, hablando de todo. Eduardo imaginó eso. Su hija, tranquila, feliz, viviendo una vida que él nunca había imaginado para ella. ¿Él le propuso matrimonio?, preguntó Eduardo. Lo hizo, asintió Tomás. Una tarde de verano en el puente de Brooklyn, sin diamante llamativo, solo un anillo de plata que Sebastián hizo él mismo con una piedra azul, el color favorito de Valentina. Ella dijo que sí inmediatamente. Las lágrimas corrían por el rostro de Eduardo. No las limpió. Su hija había estado comprometida, había trazado una vida, y él no había sabido nada. Y Lucía, susurró. Valentina quedó embarazada y dio a luz 2 meses antes del accidente, dijo Tomás. Estaban extasiados. Encontraron un apartamento más grande. Sebastián tomó turnos extra. Valentina pintó murales para el cuarto del bebé. Animales, bosques, cielos estrellados. Se detuvo, limpiándose los ojos.
Y luego esa noche sucedió. Eduardo conocía los trazos generales. El auto perdió el control en la lluvia, atravesó la baranda, pero ahora quería la verdad completa. Clara, mi hermana, estaba conduciendo, dijo Tomás con voz pesada. Ella y Valentina habían sido cercanas desde la secundaria. Esa noche fueron a una exposición de arte en Manhattan. Sebastián quería ir, pero tenía gripe, y le dijo a Valentina que se quedara en casa. Ella aún quería apoyar a su amiga en su primera muestra. Inhaló profundamente. Clara tomó una copa de vino, solo una, pero tal vez estaba cansada y las carreteras estaban resbaladizas. En el camino de regreso sobre el puente, perdió el control. El auto se deslizó, golpeó la baranda y luego se detuvo. No era necesario terminar. Eduardo ya sabía el resto. La gente le había dicho que murieron instantáneamente, lo cual es más amable, como si eso fuera un consuelo. ¿Cómo sobrevivió Sebastián?, preguntó Eduardo suavemente. No lo hizo, dijo Tomás amargamente. No realmente. Su cuerpo siguió adelante, pero su alma murió con Valentina esa noche. En las primeras semanas, Sebastián no podía salir de la cama, continuó Tomás. Me quedé con él, me aseguré de que comiera, me aseguré de que no hiciera algo imprudente. Lloró sin parar, seguía culpándose. Si solo hubiera estado allí, si solo la hubiera detenido, es mi culpa. Luego, por el bien de Lucía, se obligó a seguir viviendo. Sebastián fue el padre más devoto que he conocido, dijo Tomás. Aprendió a dar biberón, cambiar pañales, mecerla para dormirla. Convirtió su taller de carpintería en un hogar pequeño y cálido. Trabajaba de noche después de que Lucía se durmiera para poder pasar el día con ella. Eduardo escuchó, el corazón doliéndole. Sebastián, un hombre que nunca había conocido, había hecho todo lo que él, Eduardo, había fallado en hacer por sus propios hijos. Sebastián había estado presente, había amado, había sacrificado. Sebastián crió a Lucía durante 3 años, dijo Tomás con voz cargada. 3 hermosos y difíciles años. La amó con todo lo que tenía, pero el dolor de perder a Valentina nunca lo dejó. Siempre estuvo allí, como una sombra. Luego un día, cuando Lucía acababa de cumplir 3 años, Sebastián tuvo un accidente en un sitio de construcción. Una viga de madera cayó desde arriba y golpeó su cabeza. Murió instantáneamente. Yo era el tutor designado de Sebastián, dijo Tomás. Acogí a Lucía e intenté contactarlo. 3 llamadas a su oficina después de que Sebastián murió. 3 mensajes. Usted nunca devolvió la llamada. Eduardo se estremeció. No lo sabía. Dios, realmente no lo sabía. Tomás sacó un sobre viejo de su bolsillo. Sebastián guardó esta carta. Valentina se la escribió a una amiga, pero nunca llegó a enviarla. Eduardo la abrió con dedos temblorosos. La delicada caligrafía era inconfundiblemente de Valentina. Querida Sara, estoy embarazada. Sebastián y yo vamos a tener un bebé. Estoy feliz y aterrada a la vez. No se lo he dicho a mi papá. Él no aceptará a Sebastián. No porque Sebastián no sea bueno, sino porque no es el tipo de hombre que mi papá quiere para mí. Pero, Sara, Sebastián es todo lo que necesito. Hemos decidido que después de que nazca el bebé, nos iremos de Nueva York, Vermont o Maine, algún lugar tranquilo. Yo pintaré. Sebastián trabajará la madera. Y seremos felices. Sé que significa estar lejos de la familia. Parte de mí está triste. Solía pensar que un día mi papá cambiaría. Pero no puedo esperar para siempre. Si mi papá pregunta, dile que estoy bien, que soy feliz. Y tal vez un día, cuando el bebé sea mayor, le daré una oportunidad de ser abuelo. Todos merecen una segunda oportunidad, ¿verdad? Con amor, Valentina. Para cuando terminó, las lágrimas borraban las palabras. Su hija había sido feliz. Había tenido planes, sueños, incluso había tenido la intención de darle una segunda oportunidad. Pero esa oportunidad nunca llegó. Antes de que Eduardo pudiera responder, Lucía regresó corriendo, sus manos llenas de piedras. «Papá, mira». Sus ojos brillaban.
Encontré una rosa. Son súper raras. Tomás sonrió a pesar del enrojecimiento de sus ojos. Hermosa, cariño. Lucía se volvió hacia Eduardo, estudiándolo con curiosidad. ¿Quién es usted?, preguntó inclinando la cabeza. Eduardo abrió la boca, pero las palabras se quedaron atoradas en su garganta. ¿Cómo podía decirle a esta niña, su propia sangre, quién era? Tomás puso una mano suave en su hombro. Cariño, este es el señor Eduardo. Él es tu abuelo. Lucía miró fijamente, sus cejas juntándose. ¿Abuelo?, repitió, probando la palabra. Luego, lentamente, la comprensión llegó. ¿Entonces él es el papá de mami? Sí, dijo Tomás suavemente. Lucía se quedó callada, mirando hacia abajo a las piedras en sus manos. Luego levantó los ojos hacia Eduardo. ¿Mi mami alguna vez habló de usted? La pregunta cortó profundo, afilada como una cuchilla. Eduardo no sabía cómo responder. ¿Qué le había dicho Valentina a Sebastián sobre él? Que estaba ausente, que había fallado. Entonces recordó la última línea de la carta. Todos merecen una segunda oportunidad. Tu mamá me amaba. Finalmente dijo con voz temblorosa. Y yo la amaba mucho, solo que no fui muy bueno para demostrarlo. Lucía consideró esto. Luego asintió. Está bien. Mi papá dice que los adultos a veces no son buenos para decir lo que sienten. Una sonrisa rota tocó los labios de Eduardo, las lágrimas aún cayendo. Tu papá era un hombre muy sabio. Lo sé, respondió Lucía seriamente. Luego levantó la piedra rosa. ¿Quiere ayudarme a construir? Eduardo miró la piedra, luego el pequeño rostro ante él, los ojos de Valentina mirándolo con una confianza simple que no merecía, pero que anhelaba desesperadamente. Me encantaría, dijo extendiendo la mano. Lucía colocó la piedra en su palma. El toque ligero, cálido y real se sintió como una promesa. En los días siguientes, al encuentro en el cementerio, Eduardo no podía dejar de pensar en Lucía. Los ojos de la pequeña se colaban tanto en sus sueños como en sus horas de vigilia. Rebuscó entre viejas fotografías de Valentina, tratando de rastrear los rasgos compartidos, los hilos invisibles que los unían. Necesitaba saber más. Necesitaba entender. Eduardo contrató a un investigador privado, no para desenterrar secretos oscuros, sino para verificar la historia de Tomás Ruiz. El informe llegó 3 días después y confirmó cada palabra que él había dicho. Tomás Ruiz, 30 años, trabajaba en el cementerio Bosque Verde desde hacía 7 años. Anteriormente electricista. Vivía con Lucía en un apartamento de una habitación en Sunset Park, sin antecedentes penales. Los vecinos se referían a él como un padre devoto. Sus registros financieros mostraban que Tomás vivía de manera extremadamente modesta. Ingresos anuales de aproximadamente $38,000, una cantidad ajustada en Nueva York, sin deudas, excepto por un pequeño préstamo estudiantil. El alquiler siempre pagado a tiempo. Los registros escolares de Lucía, escuela pública local, calificaciones de promedio a buenas. Los maestros la describían como alegre, creativa, a veces un poco tímida. Eduardo también logró encontrar viejas noticias sobre el accidente de hace 10 años que se llevó a Valentina y Clara, y otro artículo 3 años después sobre Sebastián Díaz, un carpintero de 26 años muerto en un sitio de construcción. Cada detalle encajaba perfectamente en la historia de Tomás, y cada pieza añadía más peso a la culpa que presionaba el pecho de Eduardo. Una semana después de su primer encuentro, Eduardo regresó a Bosque Verde. Esta vez no caminó directo a la tumba de Valentina. Fue en busca de Tomás. Lo encontró en la sección antigua podando arbustos alrededor de lápidas cubiertas de musgo. Uniforme de trabajo, jeans, camisa de franela, guantes de cuero, su cabello atado en una coleta baja. «Señor Montalvo», dijo Tomás con sorpresa quitándose los guantes. «No esperaba verte de nuevo tan pronto». «Llámame Eduardo», respondió. «Me gustaría hablar si tienes un momento». Tomás miró su reloj.
Tengo un descanso de 10 minutos. Hay un banco de madera por allá. Se sentaron bajo un gran arce, sus hojas amarillas cayendo lentamente como perezosas manecillas de reloj. Un breve silencio se extendió. Eduardo no sabía por dónde empezar. «Verifiqué tu historia», finalmente dijo. «No porque no te creyera, sino porque necesitaba certeza. Necesitaba saber que esto no era un error o algún sueño». Tomás asintió. «Lo entiendo». «Lucía realmente es mi nieta», soltó Eduardo, todavía saboreando la extrañeza de las palabras. «La hija de Valentina, y me he perdido los primeros 10 años de su vida». «No del todo», dijo Tomás gentilmente. «No te has perdido todo. Aún puedes estar presente en su futuro si quieres estarlo». «Lo quiero», respondió Eduardo con voz urgente, «pero no sé por dónde empezar. Fallé con Valentina y Felipe. No sé cómo ser abuelo. No sé cómo presentarme». Tomás lo miró, y en sus ojos marrones no había juicio, solo comprensión. «El primer paso es admitirlo», dijo. «Acabas de hacerlo. Paso 2. Decide que harás las cosas de manera diferente. Paso 3. Sigue presentándote una y otra vez». «Quiero ver a Lucía de nuevo», dijo Eduardo. «Apropiadamente, no en el cementerio, sino en algún lugar donde ella se sienta cómoda. ¿Estarías de acuerdo con eso?» Tomás lo consideró. «Tengo que pensar en lo que es mejor para Lucía. Ella ha pasado por mucho ya. Perdió a su madre antes de nacer. Perdió a su padre a los 3. No quiero que la lastimen de nuevo». «Lo entiendo», asintió Eduardo. «No presionaré. Solo te pido que lo consideres. Quiero conocerla. Quiero ser parte de su vida si ella me lo permite». Tomás estuvo callado por un largo momento. Luego dijo: «Hablaré con Lucía. Veré cómo se siente. Si ella quiere conocerte, lo arreglaremos. En sus términos y a su ritmo». «Gracias», exhaló Eduardo. «Es todo lo que puedo pedir». 3 días después, el teléfono de Eduardo sonó desde un número desconocido. «Hablé con Lucía», llegó la voz de Tomás. «Tiene curiosidad por ti. Preguntó cómo te ves, qué haces y por qué apenas apareces ahora». Traté de explicarle con honestidad, pero con gentileza. «¿Qué dijo ella?», preguntó Eduardo con el corazón palpitando. «Quiere conocerte», respondió Tomás. «Pero ella eligió el parque. El espacio abierto la hace sentir segura». «¿Qué parque?». «Parque Prospect. Es donde usualmente vamos, cerca de Pradera Larga. Hay un área de juegos que a Lucía le encanta. Sábado, 10 de la mañana. ¿Te parece bien?». «Estaré allí», dijo Eduardo. El sábado por la mañana, Eduardo despertó envuelto en una mezcla de nervios y temor. Eligió jeans y un suéter tratando de verse lo más normal posible y condujo él mismo hasta Brooklyn. El Parque Prospect, en una luminosa mañana de otoño, resplandecía con color. Árboles explotando en naranja, amarillo y rojo, niños corriendo por el césped, corredores y ciclistas llenando los caminos sinuosos. Un mundo hecho de alegrías simples y que se sentía extrañamente ajeno para Eduardo. Encontró el área de juegos, columpios, resbaladillas, estructuras enredadas de escalada llenas de risas. Cerca de uno de los columpios estaban Tomás y Lucía. Lucía llevaba una chaqueta naranja y leggings morados. Su cabello estaba atado en alto. Estaba en el columpio, sus piernas tallando arcos en el aire, su rostro resplandeciente. «Eduardo», saludó Tomás con la mano. Lucía lo vio y arrastró los pies contra el suelo para frenar. Eduardo caminó hacia ellos, su corazón retumbando. «Hola, Lucía», dijo tratando de mantener su voz ligera. «¿Me recuerdas?». Lucía asintió seriamente. «Sí, eres mi abuelo». «Así es», dijo Eduardo arrodillándose para estar a su nivel. «Y estoy muy feliz de verte de nuevo. Papá dice que quieres pasar tiempo conmigo». Lucía inclinó la cabeza. «¿Por qué?». La pregunta directa e inocente hizo vacilar a Eduardo. Miró a Tomás, quien solo dio un pequeño encogimiento de hombros alentador, señalando que este era el paso de Eduardo. «Porque», Eduardo eligió sus palabras cuidadosamente, «amé mucho a tu mamá, y cuando me enteré de ti, quise conocerte».
Porque eres una parte de ella, y también eres una parte de mí. Lucía pensó por un momento. ¿Mi mamá te extrañaba?, preguntó. Creo que sí, respondió Eduardo con la garganta apretada. Ella me amaba, aunque a veces yo la hacía triste, y creo que ella querría que nos conociéramos. Lucía asintió lentamente. ¿Está bien? ¿Me empujas en el columpio? La simple petición casi llevó a Eduardo a las lágrimas. Me encantaría, dijo. Eduardo empujó el columpio y Lucía se rió cada vez que subía más alto. Caminaron juntos, Lucía saltando adelante para recoger hojas caídas. Se detuvieron en un café donde Eduardo compró chocolate caliente y galletas. ¿A qué te dedicas?, preguntó Lucía. Construyo y poseo edificios, dijo él. Entonces eres una persona muy rica. Tengo mucho dinero, sí, respondió. Pero he aprendido que el dinero no hace a las personas verdaderamente felices. La felicidad es estar con las personas que amas. Lucía asintió como si eso fuera obvio. Yo amo a mi papá, dijo. Y él te ama a ti, dijo Tomás despeinándole el cabello. Cuando la tarde llegaba a su fin, Eduardo reunió su valor. Tomás, Lucía, he estado pensando en que ustedes dos vengan a mi casa algún día. Me gustaría mostrarle a Lucía algunas pinturas de Valentina y tengo algunas otras cosas. Fotos, pequeños recuerdos. Creo que ella podría querer verlos. Tomás miró a Lucía, quien asintió con entusiasmo. Quiero ver las pinturas de mi mamá, dijo. De acuerdo, acordó Tomás, aunque todavía cauteloso. Pero tienes que entender que Lucía no está acostumbrada a tu estilo de vida. No quiero que se sienta abrumada. Entiendo, dijo Eduardo. Tendré cuidado, lo prometo. Acordaron la siguiente semana. Mientras Tomás y Lucía se preparaban para irse, Lucía corrió de vuelta hacia Eduardo y lo abrazó. Un abrazo rápido y firme que calentó su pecho. Adiós, abuelo Eduardo, dijo. Luego corrió tras Tomás. Eduardo se quedó allí mirándolos irse, su mano aún hormigueando con la calidez de su abrazo. Abuelo Eduardo. Dos palabras que eran tanto pesadas como ligeras, llenando su corazón con una mezcla de alegría y dolor. Le habían dado una segunda oportunidad, y esta vez no la dejaría escapar. El siguiente sábado, Tomás y Lucía llegaron al ático de Eduardo. Lorenzo, el conductor, los recogió del vestíbulo y tomó el elevador privado directo al apartamento. Cuando las puertas se abrieron, los ojos de Lucía se agrandaron. ¡Guau!, suspiró parada en medio del espacio de techos altos. Ventanas de piso a techo con vista a todo Manhattan. Mobiliario minimalista moderno por todas partes. Este lugar es más grande que todo mi edificio, susurró a Tomás. Tomás se veía ligeramente avergonzado. Sus ojos escanearon el lujo con una mezcla de curiosidad y reserva. Eduardo notó la incomodidad en él y de repente sintió una ola de vergüenza. Este era su mundo, desbordante, extravagante, pero se sentía extrañamente hueco cuando pensaba en el pequeño y cálido apartamento donde Lucía había crecido. «Pónganse cómodos», dijo Eduardo, completamente consciente de cuán extraña sonaba la frase en este entorno. Eduardo los condujo a su estudio, donde las pinturas de Valentina colgaban en las paredes. Una acuarela, un lago anidado entre colinas ondulantes, el atardecer pintado en naranja, rosa, morado. «Esto fue pintado por tu mamá», dijo suavemente. «¿Mi mamá pintó eso?». Los ojos de Lucía se agrandaron. «Sí, lo pintó cuando tenía 19 años. Soñaba con vivir cerca de un lago así. Había un boceto a lápiz, un bebé durmiendo. En el margen, para mi hijo algún día». Lucía se congeló. «¿Esa soy yo?». Eduardo se arrodilló junto a ella. «Creo que sí. Tu mamá soñaba contigo». «¿Mi mamá soñaba conmigo?», susurró Lucía tocando gentilmente el vidrio. Eduardo sacó una gran caja, fotos, cartas y recuerdos de Valentina. Lucía se sentó con las piernas cruzadas en la alfombra, Tomás junto a ella. Levantó cada artículo con cuidado. Fotos de Valentina de pequeña, sus diarios de adolescente, un pequeño dije de león. «Estos pertenecieron a tu mamá», dijo Eduardo. «Quiero que los tengas». Lucía los sostuvo delicadamente.
Tomás la ayudó a ponérselo. Ella tocó el pequeño dije llevando una sonrisa suave y agridulce. Mientras Lucía examinaba los recuerdos, Tomás caminó hacia la ventana mirando hacia abajo a la ciudad. Eduardo se le unió. «Nunca pensé que alguna vez estaría en un lugar como este», dijo Tomás en voz baja. No envidioso, no impresionado, solo declarando un hecho. Se siente como otro mundo. «Lo es», admitió Eduardo. «Y durante mucho tiempo fue el único mundo que conocía, pero al final está vacío. Todo esto», señaló alrededor del lujoso apartamento, «no significa nada si no hay nadie con quien compartirlo». Tomás se volvió hacia él. «Entonces, ¿por qué cambiar ahora? Después de todos estos años, porque conocer a Lucía me mostró lo que realmente he perdido. No solo a Valentina, sino la oportunidad de tener una familia real. No quiero desperdiciar más tiempo. Lucía merece más que un abuelo que aparece porque se siente culpable», dijo Tomás sin rodeos. «Tienes razón», respondió Eduardo sin dudar, «pero no es solo culpa, es amor. Amé a mi hija, solo que no supe cómo demostrarlo. Y amé a Lucía en el momento en que vi sus ojos, porque ella es parte de Valentina y porque merece saber que tiene familia». Tomás lo consideró por un largo momento. «No será fácil. La confianza toma tiempo. Y Lucía, la he mantenido alejada de este mundo por una razón. No quiero que el dinero y el privilegio la echen a perder». «Yo tampoco quiero eso», dijo Eduardo. «Solo quiero estar presente». Tomás asintió lentamente. «Bien, pero bajo mis términos. Lo tomaremos despacio. Y si en algún momento siento que esto no es bueno para Lucía, nos detenemos». «De acuerdo», respondió Eduardo de inmediato. Desde ese día, Eduardo visitó Brooklyn cada fin de semana. A veces en el parque, a veces en el pequeño apartamento de Tomás. Traía regalos pequeños y considerados, un juego de acuarelas de calidad cuando supo que a Lucía le encantaba pintar, un libro sobre constelaciones cuando ella mencionó que le gustaba mirar el cielo nocturno, una bufanda suave de lana cuando el viento se volvió frío. Aprendió a escuchar, verdaderamente escuchar, cuando Lucía hablaba sobre la escuela, los amigos y los sueños. Se sentaba en el piso construyendo torres de Lego, dibujaba con ella o veía sus películas animadas favoritas. Una tarde, Lucía preguntó: «¿Sabías cosas sobre mi mamá cuando era pequeña?». Eduardo le contó. Cuando Valentina tenía 6 años, pintó mariposas y flores por toda la pared de su habitación. «Yo estaba furioso», dijo, y ella solo se rió y dijo: «Papá, ahora tienes arte gratis». Lucía estalló en risitas, sus ojos chispeando. «Mi mamá suena divertida». «Lo era», sonrió Eduardo tristemente. «Solo desearía haber pasado más tiempo viendo eso». No todo fue fácil. Algunos días, Lucía hacía preguntas que dejaban a Eduardo sin palabras. «¿Por qué no viniste con mi mamá cuando ella todavía estaba viva?». Eduardo permaneció en silencio por mucho tiempo. En la cocina, Tomás se congeló a mitad de movimiento, pero no intervino. «Estaba equivocado», finalmente dijo Eduardo. «Pensé que el trabajo era más importante que la familia. Pensé que el dinero y el éxito me harían feliz. Para cuando me di cuenta de la verdad, tu mamá se había ido. Estabas triste». «Cada día», admitió Eduardo. «Pero estar contigo me hace sentir más cerca de ella. Tienes su sonrisa, su curiosidad, su corazón gentil». Lucía lo pensó. Luego se subió al sofá y apoyó su cabeza en su hombro. «Puedes estar triste, pero no estás solo, porque ahora me tienes a mí». Las simples e inocentes palabras desbloquearon algo dentro de Eduardo. Sostuvo a la niña cerca y dejó caer las lágrimas. Eduardo gradualmente aprendió el ritmo de la vida de Tomás y Lucía, difícil pero cálida. Vio a Tomás haciendo malabares con las cuentas, tomando turnos de fin de semana para que Lucía pudiera tener ropa abrigada y comidas completas. Cenas simples, pasta, sopa, sándwiches, siempre con Lucía comiendo primero. Una noche, Eduardo trajo comida italiana costosa para llevar. La expresión en el rostro de Tomás, agradecida pero tensa,
Le dijo a Eduardo que había dado un paso en falso. «Lo siento», dijo Eduardo rápidamente. «Solo quería contribuir con la cena». «Sé que tu intención es buena», suspiró Tomás. «Pero no necesitamos caridad. Estamos bien. No mucho, pero nos tenemos el uno al otro». «No lo veo como caridad», respondió Eduardo. «Lo veo como compartir la cena en familia. Pero la próxima vez preguntaré primero». Tomás lo miró por un largo momento. Luego asintió. «Gracias». Cenaron juntos. Platillos italianos elegantes en viejos platos de fórmica. El aire se calentó gradualmente. Lucía charlaba sobre la escuela, su pintura y el gato que quería pero que su edificio no permitía. Eran estas rebanadas cotidianas de vida las que hicieron a Eduardo darse cuenta de cuánto se había perdido. Cuando llegó el viento frío, Eduardo invitó a Lucía a aprender a patinar sobre hielo en la pista al aire libre en el Parque Prospect. «Nunca he patinado antes». Los ojos de Lucía se iluminaron. Eduardo, quien había aprendido de niño en pistas privadas, se encontró en un papel desconocido. El maestro sostuvo su mano, guiándola paso a paso. «Dobla un poco las rodillas», instruyó. «Empuja hacia afuera con el pie». «Sí, así». Lucía cayó repetidamente, riendo cada vez que se levantaba. Tomás tropezaba aún más, haciendo que Lucía se riera tanto que su cara se puso roja. «Papá parece un pingüino», chilló. Al final de la sesión, Lucía podía patinar sola y Tomás ya no se aferraba a la baranda. Los tres calentaron sus manos en el puesto de chocolate caliente, las mejillas sonrojadas por el frío y la emoción. «Hoy es el mejor día de todos», celebró Lucía, sorbiendo el último poco de jarabe. Eduardo la miró, el corazón lleno. La familia se construía con momentos como este, no con dinero o regalos, sino con tiempo y presencia. Una noche, después de que Lucía se había ido a la cama, Tomás preparó té. Se sentaron en la pequeña mesa de la cocina. «Gracias», dijo Eduardo en voz baja, «por darme una oportunidad, por confiar en mí con Lucía». «No me agradezcas todavía», sonrió Tomás débilmente. «Todavía estás pasando la prueba». «Lo sé», dijo Eduardo, «y seguiré intentándolo cada día». Tomás miró hacia abajo a su taza. «Honestamente, cuando te vi por primera vez en el cementerio, pensé que eras el tipo de multimillonario privilegiado que intentaría comprar su camino hacia la vida de Lucía. Pero me sorprendiste. Te sorprendí cómo, al presentarte consistentemente, al escuchar, al intentar entender nuestra vida en lugar de forzarla a que coincida con la tuya. Eso vale más que cualquier regalo». Eduardo permaneció en silencio, conmovido. «Sebastián, él fue un buen padre, ¿verdad?» «El mejor», dijo Tomás suavemente. «Amó a Lucía más que a nada, y querría que ella te conociera, que conociera a la familia. ¿Crees que Sebastián me aceptaría?» Tomás pensó por un momento. Al principio probablemente estaría inseguro, pero si te viera amar a Lucía y trabajar por ella, creo que lo haría. Cuando se acercaba la Navidad, Eduardo los invitó a cenar en el ático. Tomás dudó, pero Lucía estaba tan emocionada que aceptó. Eduardo contrató a un chef, pero solicitó una comida cálida y simple. Pavo, puré de papas, vegetales asados, pastel. Nada extravagante. Preparó regalos considerados. Para Lucía, un caballete y un buen juego de pinturas al óleo para nutrir su talento. Para Tomás, un abrigo de invierno duradero. No llamativo, pero práctico. En Nochebuena, el ático estaba decorado simplemente. Un árbol, una corona, música suave. «Es tan bonito», exclamó Lucía al ver el árbol. Se sentaron a comer. Por primera vez en años, el ático de Eduardo se sintió como un hogar lleno de risas, conversación y un sentido de pertenencia. Cuando llegó el momento de los regalos, Lucía abrazó a Eduardo fuertemente al ver el caballete. «Abuelo, es perfecto». Tomás abrió su regalo, un abrigo de invierno. Eduardo captó un destello de gratitud, alivio. Su viejo abrigo tenía un desgarre en el codo y quizás un poco de aceptación.
Gracias, dijo simplemente. Luego, Lucía le entregó a Eduardo su regalo, envuelto en periódico, pegado de manera desigual. Adentro había una pintura que ella había hecho. Eduardo, Tomás y Lucía parados frente a la tumba de Valentina, tomados de la mano. Sobre ellos un cielo estrellado. Entre las estrellas una mujer de cabello largo sonreía hacia abajo. «Esa es mi mamá», susurró Lucía. «Creo que nos está viendo desde allá arriba». Eduardo no pudo decir una palabra. Atrajo a Lucía hacia sus brazos y dejó caer las lágrimas libremente. «Gracias», susurró. «Este es el regalo más hermoso que he recibido». A medida que su vínculo con Lucía se profundizaba, Eduardo se dio cuenta de que ya no podía evitar a Felipe. 4 años de silencio. La brecha entre padre e hijo se había convertido en un cañón casi imposible de cruzar. Pero Lucía merecía conocer a su familia completamente, y Felipe merecía saber sobre ella. Una noche, Eduardo tomó el teléfono, su mano temblando ligeramente. «Felipe, soy papá». Una larga pausa. «Sé que tu nombre aparece en la pantalla. ¿Puedes hablar? ¿Sobre qué? Sobre la familia, sobre Valentina y sobre tu sobrina». «¿Qué?» Acordaron reunirse la mañana siguiente en un café tranquilo en West Village, en algún lugar neutral, lejos tanto del ático de Eduardo como del estudio de arquitectura de Felipe en Tribeca. Eduardo llegó temprano, su estómago retorcido de nervios. Cuando Felipe entró, casi no reconoció a su hijo. 36 años ahora, más asentado, con un toque de gris en las sienes. Suéter simple, jeans, un bolso mensajero colgando de su pecho. La apariencia de un arquitecto exitoso que no tenía nada que probar. «¡Felipe!». Eduardo se puso de pie, vacilando entre un abrazo o un apretón de manos. Al final, simplemente se quedó allí parado. «Papá». Felipe dio un pequeño asentimiento y se sentó. «¿Te ves más viejo? El tiempo no se detiene». Eduardo intentó bromear. Forzado. El mesero tomó sus órdenes. Llegaron 2 cafés calientes. Un pesado silencio se instaló. «Entonces», comenzó Felipe, «dijiste sobrina». Eduardo respiró profundo y le contó todo. El encuentro en el cementerio. Tomás, Lucía, que Valentina había tenido una hija sobre la que la familia nunca supo. Felipe escuchó, su rostro casi sin expresión. Cuando Eduardo terminó, permaneció en silencio por mucho tiempo. «Valentina tuvo una niña», finalmente dijo con voz temblorosa. «¿Cuánto tiempo has sabido esto?» 2 meses. «Y me estás diciendo solo ahora». Había una ira baja y hirviente bajo sus palabras. «Lo siento. Necesitaba tiempo para entender, para comenzar a construir una conexión con ella. Tenía miedo de arruinarlo todo desde el principio». «¿Arruinarlo cómo?». Felipe dejó escapar una risa amarga a medias. «Ah, cierto. De la misma manera en que siempre lo haces. Priorizar el trabajo, cerrar tus sentimientos, actuar como un director ejecutivo en lugar de un padre». Las palabras apuñalaron profundo, pero Eduardo no las esquivó esta vez. «Tienes razón en todo. Fallé contigo y con Valentina. Equivoqué mis prioridades. Ahora Valentina se ha ido. Mi hijo está distante. Y tengo una última oportunidad con Lucía. No puedo perder eso». Felipe miró fijamente su café. «¿Sabes cuál fue la parte más difícil de ser tu hijo?». Eduardo negó con la cabeza. «No fue el dinero. Tenía todo excepto a ti. No estuviste allí para mis juegos, para mis recitales. El día que me gradué como el mejor de mi clase, estabas en Singapur. Envié un regalo», dijo Eduardo débilmente. «Un Rolex. Tenía 18 años. No necesitaba un reloj. Necesitaba un padre». Felipe hizo una pausa. Luego continuó con voz más afilada. «Y Valentina, ¿sabías que me llamó unos meses antes de morir? Estaba llorando. Dijo que había conocido a alguien, que estaba enamorada, pero que tenía miedo de decírtelo. Le dije que viviera su vida. Luego murió. Nunca supe si llegó a ser feliz antes de irse». Las lágrimas se acumularon en los ojos de Eduardo. Lo fue. Amó a Sebastián. Iban a casarse.
Tener una familia. Felipe se limpió los ojos. Al menos tuvo eso. Se sentaron allí, dos hombres adultos llorando en silencio en medio de un café lleno. Algunas miradas curiosas se deslizaron en su dirección. ¿Quieres conocer a Lucía?, preguntó Eduardo suavemente. ¿Ella sabe de mí?, preguntó Felipe. Sabe que tiene un tío. Le hablé de ti, que eres arquitecto, que diseñas edificios hermosos. Estaba emocionada. ¿Le dijiste que no hablamos? No, no quería ponerla triste ni hacerle pensar que la familia no es más que drama. Felipe suspiró. Pero a veces la familia es desordenada. Es verdad, aceptó Eduardo, pero también puede sanar, si ambos lo intentamos. Felipe miró a su padre por mucho tiempo. No estoy prometiendo perdón, todavía no. Todavía estoy enojado, pero quiero conocerla. Es mi sobrina, es familia. Es todo lo que podría esperar, dijo Eduardo. Eligieron el Museo Infantil de Brooklyn para el primer encuentro. Un lugar divertido y seguro para Lucía. Cuando Felipe llegó, Lucía estaba en el área de arte dibujando un dinosaurio gigante en una gran hoja de papel. Tomás estaba cerca y Eduardo condujo a Felipe hacia allá. Lucía, llamó Eduardo gentilmente. Hay alguien que quiere conocerte. Ella levantó la vista, el pincel aún en la mano, su mirada curiosa parpadeando entre Eduardo y Felipe. Este es el tío Felipe, presentó Eduardo. Mi hijo, tu tío. Los ojos de Lucía se iluminaron. ¿Tú eres el que diseña edificios? Felipe se agachó a su nivel. Así es. Y tú debes ser Lucía. He escuchado mucho sobre ti. ¿En serio? ¿De quién? De tu abuelo, dijo Felipe mirando hacia Eduardo con expresión indescifrable. El abuelo Eduardo dice que eres muy inteligente y construyes cosas hermosas, dijo Lucía. Estoy intentando, sonrió Felipe. ¿Te gusta dibujar? Me encanta. Mi mamá también dibujaba. Papá dice que dibujo como ella. Un destello de emoción cruzó el rostro de Felipe, tristeza y ternura mezcladas. Tu tía Valentina era increíble. Solía dibujar dragones, castillos y naves espaciales solo para mí. En serio, yo puedo dibujar eso. ¿Quieres ver? Me encantaría. Lucía lo llevó a la mesa y comenzó a mostrarle cada uno de sus dibujos. Felipe los estudió cuidadosamente, haciendo preguntas, elogiando sus elecciones. Eduardo y Tomás observaron desde la distancia. Es bueno con ella, murmuró Tomás. Felipe siempre ha sido gentil con los niños, respondió Eduardo. Solía cuidar a Valentina cuando eran pequeños. Será un buen padre algún día. ¿Tiene familia?, preguntó Tomás. No, estuvo comprometido una vez pero canceló. Tiene miedo de repetir mis errores, poner el trabajo antes que la familia. Después de salir del museo, el grupo se detuvo en una pizzería local. Lucía se sentó entre los dos hombres charlando sin parar sobre la sala de bloques de construcción de la ciudad. Construí un rascacielos, no tan alto como el edificio del abuelo, pero era bastante bueno. Estoy seguro de que lo era, se rió Felipe. Cuando llegó el momento de despedirse, Lucía abrazó a Felipe. ¿Vendrás de nuevo?, preguntó. Felipe la miró, luego a Eduardo. Sí, vendré de nuevo, dijo. Tomás caminó adelante con Lucía. Felipe se quedó atrás con Eduardo en la acera, el viento frío deslizándose bajo sus cuellos. Es especial, dijo Felipe. Sí, asintió Eduardo. Y realmente lo estás intentando, continuó Felipe. Con ella puedo verlo. Todo lo que quiero es no repetir mis errores contigo y Valentina. Eso no borra el pasado, dijo Felipe lentamente, pero es un comienzo. Es todo lo que espero, respondió Eduardo. Felipe asintió. Te llamaré. Tal vez podamos cenar, solo nosotros dos. Hablar más. Me gustaría eso, dijo Eduardo, la esperanza calentando su voz. Felipe se dio la vuelta para irse, luego se detuvo sin mirar atrás. Papá, no estoy prometiendo que las cosas estarán bien de inmediato, pero quiero intentarlo. Gracias, susurró Eduardo. Con el tiempo,
Eduardo comenzó a notar las grietas en la vida de Tomás. Un cansancio constante se aferraba a él con vetas prematuras de gris en su cabello, a pesar de estar apenas en sus 30 y tantos. A veces, en medio de una conversación, Tomás salía al pasillo para tomar llamadas telefónicas, su voz contenida como si estuviera tratando de mantener algo unido. Una tarde, cuando Eduardo pasó por el apartamento, encontró a Tomás sentado en la mesa de la cocina, rodeado de un revoltijo de cuentas. Lucía todavía estaba en la escuela. «Tomás», llamó Eduardo gentilmente, aunque la puerta había quedado abierta. «¿Estás bien?» Tomás levantó la vista, los ojos enrojecidos. «Verdaderamente no sé qué más puedo hacer», dijo con voz quebrada. «¿Hacer sobre qué?» «Todo», señaló hacia la pila de papeles. «El alquiler subió. Lucía necesita zapatos nuevos. Crece tan rápido. El calentador se rompió. El propietario me dijo que lo arreglara yo mismo. Y el cementerio redujo las horas de invierno por problemas de presupuesto». Eduardo se sentó junto a él, escaneando los números. El total no era masivo, según sus estándares, alrededor de $3,000. Pero con los ingresos de Tomás, bien podría ser un muro de ladrillos. «Déjame ayudar», dijo Eduardo. «No», respondió Tomás instantáneamente. «No quiero caridad». «No es caridad», dijo Eduardo suavemente. «Es familia ayudando a familia. Lucía es mi nieta. Has cargado todo solo durante 9 años. Déjame cargar parte de ello. No quiero deberte nada. Entonces trátalo como un préstamo. Págamelo cuando las cosas se estabilicen, pero ahora mismo no dejes que estas cuentas te asfixien». Tomás lo miró fijamente por mucho tiempo, el orgullo y la practicidad jalándolo en direcciones opuestas. «Lo pensaré», dijo. Eduardo no esperó la respuesta. Unos días después, tomó acción en silencio. Le pidió a su abogado que prepagara 6 meses de alquiler de manera anónima. El problema del calentador se manejó a través de un programa de mantenimiento de edificios, también de manera anónima. Luego hizo algo más. Llamó al gerente del cementerio Bosque Verde, un viejo conocido del mundo inmobiliario. Eduardo no pidió trato especial. Simplemente preguntó si había posiciones estables con mejor paga que coincidieran con las habilidades de Tomás. El gerente, quien ya valoraba a Tomás, aceptó ofrecer una entrevista para un puesto de coordinador de mantenimiento, un rol híbrido administrativo y de campo con un aumento anual de $8,000. Cuando Tomás recibió la invitación a la entrevista, inmediatamente buscó a Eduardo con sospecha en los ojos. «¿Tuviste algo que ver con esto?», preguntó. «Le dije al gerente que eres confiable», respondió Eduardo honestamente. «La decisión es de ellos. Todavía tienes que entrevistarte apropiadamente. ¿Por qué estás haciendo esto? Porque Lucía necesita un hogar estable y porque mereces no preocuparte por el alquiler cada mes y porque ahora somos amigos. Los amigos se ayudan entre sí». La duda en los ojos de Tomás se suavizó. «Si consigo este trabajo es porque lo merezco, no por tu dinero». «Eso es exactamente lo que espero». Una semana después, Tomás consiguió el trabajo gracias a su experiencia y su competencia tranquila. En febrero, la maestra de Lucía llamó a Tomás para una reunión, y Eduardo, ahora listado como contacto de emergencia, fue invitado también. En la habitación brillante y colorida, llena de arte estudiantil, la señorita Morales, una mujer de mediana edad gentil, explicó: «Lucía es una estudiante maravillosa, inteligente, creativa, amable, pero recientemente ha cambiado». «¿De qué manera?». Tomás agarró el brazo de la silla. «Se ha retraído, se sienta sola en el recreo. Todavía hace su trabajo, pero con una actitud de solo necesito terminar, como si de repente no le importara». Escuchar eso, algo se retorció en el estómago de Eduardo. ¿Había su presencia interrumpido el delicado equilibrio de su joven mundo? «¿Ha dicho algo?», preguntó Tomás. «Cuando pregunto dice, estoy bien, pero mis instintos dicen lo contrario». Esa noche,
Los tres se sentaron juntos en la pequeña cocina. La cena era un tazón de macarrones con queso, el favorito de Lucía, cocinado por Tomás. «Cariño», comenzó Tomás gentilmente, «tu abuelo y yo nos reunimos con la señorita Morales hoy». Lucía miró hacia abajo a su plato. «Lo sé», dijo. «Has estado triste», dijo Eduardo, «y queremos ayudar, pero necesitamos que nos digas qué te molesta». La niña permaneció en silencio por mucho tiempo. Luego susurró. «Los niños en la escuela preguntaron por qué tengo dos papás». Tomás y Eduardo intercambiaron una mirada rápida. «¿Dos papás?» «Papá y el abuelo», explicó Lucía. «Preguntaron por qué a veces el abuelo Eduardo me recoge y por qué papá es mi papá si no es hijo del abuelo». Y no supe qué decir. El corazón de Eduardo se hundió. En su esfuerzo por ser parte de su vida, no había considerado cuán complicado podría sentirse esto para ella. «¿Qué le dijiste a tus amigos?», preguntó Tomás gentilmente. «Les dije la verdad, que el abuelo es el papá de mi mamá y papá es quien me crió después de que mamá y mi papá murieron. Pero hicieron más preguntas, tantas, y me sentí rara». Sorbió la nariz. «Solo quiero ser normal», susurró. «Quiero una mamá y un papá como todos. Quiero que las cosas no sean tan complicadas». Eduardo sintió calor en los ojos. «Lo siento si mi presencia aquí hizo las cosas más difíciles». «No», Lucía levantó la vista rápidamente. «No quiero que te vayas. Me gusta tenerte. Es solo que a veces desearía que todo fuera más simple». Consultaron a la consejera escolar. El consejo: ser abiertos sobre su estructura familiar. Enseñarle a Lucía a contar su historia con confianza. También pidieron a la señorita Morales que incorporara una lección sobre diferentes tipos de familias. Padres solteros, tutores, abuelos, familias adoptivas, para normalizar la diversidad. En casa hablaron con ella. «Algunos niños tienen una madre», dijo Tomás. «Algunos tienen dos padres. Algunos viven con sus abuelos. Tú tienes un papá y un abuelo que te aman. No hay una familia correcta o incorrecta. Y creo que nuestra familia es bastante maravillosa», añadió Eduardo con una sonrisa. «Está llena de amor». Lucía lo pensó. «Entonces puedo decirle a mis amigos que mi familia es especial a su manera». «Exactamente», dijo Tomás, revolviendo su cabello. Después de eso, Lucía gradualmente se abrió de nuevo. La señorita Morales reportó que estaba jugando con sus compañeros y haciendo su trabajo escolar con cuidado una vez más. Mientras tanto, Eduardo y Felipe lentamente aliviaron su distancia. Se reunían para cenar una vez al mes. Incómodo al principio, lleno de pausas, pero eventualmente las conversaciones se volvieron naturales. Felipe hablaba sobre sus proyectos de trabajo, no llamativos, pero llenos de alma y comunidad. Por primera vez en años, Eduardo escuchó sin interrumpir. «Siempre quise hacer esto», dijo Felipe durante una cena. «Crear espacios en los que la gente realmente viva, no solo ocupar». «Es admirable», respondió Eduardo. «Y lo siento si alguna vez te hice sentir que tu trabajo era menor». «Lo hiciste», dijo Felipe sin resentimiento, solo declarando un hecho. «Pero encontré mi propio camino. Estoy orgulloso de ti», dijo Eduardo con voz espesa. Debería haber dicho eso antes. Una sonrisa genuina cruzó el rostro de Felipe. «Gracias, papá. Eso significa más de lo que sabes». Felipe también pasaba más tiempo con Lucía. La llevaba a su estudio, le mostraba modelos, explicaba estructuras, iluminación, ventilación. Lucía, quien amaba hacer cosas, escuchaba como si bebiera cada palabra. «¿Puedo diseñar algo también?», preguntó ansiosamente. «Por supuesto», dijo Felipe entregándole papel y lápiz. «Hagamos una casa de muñecas de arquitecto apropiada. ¿Te parece?». A partir de entonces tuvieron un proyecto mensual. Lucía dibujando ideas, mientras Felipe le mostraba cómo dibujar elevaciones, ángulos, proporciones. Se convirtió en un hilo de seda conectando tío y sobrina, fuerte, gentil y cálido. En esos meses, la pequeña familia aprendió a respirar juntos.
aliviando la presión del dinero con ayuda sutil, desenredando ansiedades escolares a través de diálogo abierto y reparando lentamente el desgarro entre padre e hijo al presentarse constantemente, pacientemente, sin fanfarria. En marzo, una mujer apareció en la puerta de Tomás, alta, pelirroja, vestida con un traje costoso, ojos firmes e inquebrantables. «Soy Alejandra Montalvo», dijo, «la ex esposa de Eduardo. Tengo derecho a conocer a mi nieta». Tomás se congeló. «Deberías hablar con Eduardo primero». «Lo intenté», no contestó. «¿Está Lucía en casa?» «Está en la escuela, y no puedo dejarte verla sin el acuerdo de Eduardo. Déjame llamarlo. Arreglaremos esto apropiadamente». Alejandra lo estudió por un largo momento. Luego asintió. «Bien, pero no me dejarán a un lado. Lucía es familia y tengo la intención de ser parte de su vida». Esa noche, Eduardo se reunió con Alejandra en un restaurante tranquilo, en algún lugar neutral, tranquilo, lejos del peso detonante de viejas heridas. «¿Por qué no me lo dijiste?», exigió Alejandra en el momento en que se sentaron. «Sobre Lucía». «Porque yo mismo me enteré hace 3 meses», dijo Eduardo. «He estado tratando de entender, de conectar. ¿Y qué hay de mí? Valentina era mi hija, Lucía es mi nieta. Hemos estado divorciados 15 años, apenas hablamos». «Porque me lastimaste», estalló Alejandra. «Pusiste el trabajo primero, y cuando Valentina murió, no podía mirarte sin recordar todo lo que había perdido». Eduardo suavizó su voz. «Lo sé, y tienes razón. Pero estoy tratando de ser diferente ahora, con Lucía, con Felipe. Quiero ser su abuela», dijo Alejandra en voz baja. «Por favor, no me quites eso. Perdí a Valentina, no me dejes perder a mi nieta también». Eduardo miró a la mujer que una vez había sido su compañera. «Está bien, pero debemos tener cuidado. Lucía ha pasado por tantos cambios. Entiendo, solo quiero conocerla. Unas semanas después, organizaron un encuentro en el Parque Prospect. Eduardo, Tomás, Lucía y Felipe estaban allí. Alejandra se acercó, y Lucía instintivamente se escondió detrás de Tomás. Alejandra se arrodilló, los ojos rebosando. «Hola, cariño. Mi nombre es Alejandra. Soy la madre de tu madre, tu abuela». Lucía miró a Tomás, lo vio asentir. Luego se volvió. «¿Te pareces a mi mamá?». Alejandra sonrió a través de sus lágrimas. «La gente solía decir eso. Y yo tengo los ojos de mi mamá», dijo Lucía suavemente. «Los tienes», susurró Alejandra. «Y estoy tan feliz de finalmente conocerte». Por una hora hablaron, Alejandra mostrando fotos de la infancia de Valentina, contando historias, respondiendo las interminables preguntas de Lucía. Cuando llegó el momento de irse, Lucía la abrazó. «Vendrás de nuevo, lo prometo». La llegada de Alejandra añadió otra capa compleja a la dinámica familiar. Eduardo y Alejandra tuvieron que aprender a coexistir, no como pareja, sino como 2 abuelos compartiendo espacio, ambos amando a la misma niña. No siempre fue fácil. Hubo desacuerdos sobre límites, sobre regalos. Alejandra tendía a exagerar, sobre horarios, pero ambos estaban comprometidos a hacer lo mejor para Lucía. Y ese compromiso los guió a través de la fricción. Felipe, por su parte, estaba contento de tener a su madre de vuelta en su vida. Los dos se reunían regularmente, atendiendo viejas heridas y llenando los espacios silenciosos que habían existido durante mucho tiempo entre ellos. «Estoy muy contento de que ella esté aquí», le dijo Felipe a Eduardo una noche. «La pequeña merece conocer a ambos abuelos». «Tienes razón», dijo Eduardo, «y lamento no haber pensado en eso antes». En este nuevo ritmo, su familia, sostenida por viejas fracturas e hilos nuevos, continuó avanzando. Lentamente, cuidadosamente, pero firmemente. Y en el centro de todos ellos estaba Lucía, apoyada por manos que alguna vez fueron torpes, pero que ahora estaban aprendiendo a sostenerse apropiadamente. Llegó octubre de nuevo, 11 años desde el fallecimiento de Valentina. Pero este año, Eduardo no fue a Bosque Verde solo. Toda la familia vino con él.
Eduardo, Felipe, Alejandra, Tomás y la pequeña Lucía caminaron juntos, no perfectos pero unidos, para honrar a Valentina. El día era cálido, la luz del sol derramándose dorada sobre la lápida. Cada uno trajo un regalo. Eduardo una rosa roja, como lo había hecho durante los últimos 10 años. Felipe una carta escrita a mano, llena de palabras que nunca había dicho en voz alta. Alejandra la bufanda que Valentina una vez amó. Tomás una foto de Valentina y Sebastián riendo juntos. Lucía un dibujo de su familia bajo un roble, las manos entrelazadas. Sobre ellos dibujó a una mujer de cabello largo sonriendo hacia abajo. «Esta es mi mamá», dijo. «Siempre nos está viendo». Permanecieron en silencio, un círculo imperfecto pero lleno de amor. Eduardo leyó el poema favorito de Valentina. Felipe compartió recuerdos. Alejandra lloró en silencio, tomando la mano de Eduardo por primera vez en más de una década. Tomás inclinó la cabeza. «Valentina», dijo suavemente, «trajiste luz a la vida de Sebastián, y a través de Lucía esa luz continúa. Gracias». La pequeña voz de Lucía siguió. «Mamá, no te recuerdo, pero escucho tantas historias hermosas. Sé que me amas porque lo siento cada día». Después del memorial, condujeron a la pequeña casa junto al lago en el norte del estado de Nueva York que Eduardo había comprado. «Compré este lugar para nosotros», dijo. «Un hogar donde la familia puede reunirse, donde Lucía puede crecer rodeada de naturaleza, donde podemos crear nuevos recuerdos». Lucía corrió a la terraza, los ojos amplios. «Se ve justo como el dibujo que hizo mi mamá». Eduardo sonrió. «Exactamente. Esa fue la idea». Exploraron la casa. Una habitación para Lucía pintada de lavanda suave con vista al agua. Una habitación para Tomás. Habitaciones para Felipe y Alejandra. Y un estudio iluminado por el sol donde Lucía podía dibujar, justo como su madre. «Es hermoso», susurró Felipe parado en el muelle. «A Valentina le habría encantado», murmuró Alejandra. «Eso es lo que quería», respondió Eduardo, «mantener vivo su sueño». Se quedaron todo el fin de semana. En la primera mañana, Eduardo le enseñó a Lucía a pescar. Se sentaron en el muelle, las piernas balanceándose sobre el agua. «Abuelo», preguntó, «¿crees que mi mamá está viendo?» Eduardo miró hacia arriba al cielo azul infinito. «Estoy seguro de que lo está, y creo que está sonriendo al vernos a todos aquí juntos». «¿Crees que está orgullosa de mí?» «Más que nada», susurró. «Eres todo lo que ella siempre deseó. Inteligente, amable, creativa». Lucía apoyó su cabeza en su hombro. «Te amo, abuelo Eduardo». «Yo también te amo», se ahogó. Esa tarde toda la familia hizo la cena. Caótico, ruidoso, lleno de risas. Felipe picaba ensalada. Alejandra manejaba el postre. Tomás asaba pollo. Y Eduardo manejaba las papas, que se quemaron un poco. «Realmente no tienes talento para esto», bromeó Felipe. «Lo sé», Eduardo se rió, «pero al menos lo estoy intentando». Comieron en el porche viendo la puesta de sol pintar el cielo naranja, rosa, violeta, justo como Valentina solía dibujar. «Por Valentina», dijo Eduardo levantando su copa. «Por Valentina», repitieron. Cuando cayó la noche, Eduardo se sentó solo en el muelle. El lago yacía quieto, reflejando 1000 estrellas. Tomás apareció con 2 tazas humeantes de té. Se sentaron en cómodo silencio. «Lucía está feliz», finalmente dijo Tomás. «Ahora tiene una familia, un hogar. Tú hiciste que eso sucediera». «No solo yo», respondió Eduardo, «todos nosotros». El día que nos conocimos en el cementerio, pensé que era solo otro multimillonario arrogante. ¿Y te decepcioné?» Eduardo sonrió débilmente. «No», dijo Tomás. «Me sorprendiste. Aprendiste a escuchar. Cambiaste. A tu edad, eso no es fácil. Tuve que hacerlo. Por Lucía, por Felipe y por Valentina, aunque sea demasiado tarde». «Nunca es demasiado tarde», dijo Tomás en voz baja. «Ella todavía está viendo y está orgullosa de ti». Eduardo miró hacia el cielo. Una lágrima se deslizó.
no por el dolor, sino por el perdón finalmente ganado. Susurró: «Gracias, Valentina, por enseñarme a amar de nuevo y a vivir de nuevo». Mientras las estrellas brillaban arriba, Eduardo Montalvo finalmente entendió: nunca es demasiado tarde para cambiar. Nunca es demasiado tarde para amar. Nunca es demasiado tarde para regresar a casa. A la familia, a tu corazón, a ti mismo. La familia no se define por la perfección, sino por elegir el amor incluso cuando duele. No por evitar errores, sino por el valor de levantarse cada día e intentar hacerlo mejor. Aquellos a quienes amamos, incluso cuando se han ido, nunca desaparecen realmente. Viven en nuestros recuerdos, en la bondad que dejaron atrás, en la calidez que viaja a través de las generaciones. Valentina una vez soñó con una casa junto al lago llena de risas, de una familia unida por la ternura, de una vida tejida con arte y alegría. Ella no vivió para verlo, pero su sueño se hizo realidad. En Lucía, la niña con sus ojos. En Eduardo, el padre que una vez perdió su camino y ahora encontró el camino a casa. En su familia, imperfecta pero completa. Eduardo, quien una vez lo tuvo todo pero sintió que no tenía nada, finalmente encontró lo único que importaba: una familia, un propósito, un lugar al que llamar hogar. Si esta historia tocó tu corazón, no olvides darle like, suscribirte al canal y compartir el video para difundir mensajes de amor, perdón y familia. Nos vemos en la próxima historia, donde cada herida puede convertirse en el comienzo de algo más hermoso.